Bueno, lo primero de todo, agradeceros a todos y todas la asistencia y el interés en una actividad como esta, que intenta arrojar un poco de luz sobre algo que está en el debate público y creo que constituye hoy una preocupación de la ciudadanía. El título del debate es ¿Debe rearmarse Europa? Y seguramente la respuesta a esa pregunta tendrá implicaciones sobre la vida colectiva durante muchísimo tiempo, quizá durante varias generaciones. Creo que hay que agradecer enormemente a los colectivos organizadores el esfuerzo que han hecho para que podamos estar aquí. Yo me siento especialmente a gusto con mis amigos Yayo Flautas, y es verdad que hace falta valentía para organizar debates abiertos donde puedan expresarse distintas posiciones sobre una cuestión muy sensible y me atrevería a decir incómoda. Y en ese sentido también quiero darle las gracias a los intervinientes, a Víctor, a Penélope, a Juan Carlos y a Susana por estar aquí con nosotros para adoptar su posición, explicarla y que podamos forjarnos una idea del significado de la pregunta que abre el debate. Me han pedido los compañeros que modere, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda y creo que para introducir el tema lo mejor que soy capaz de hacer es desgranar la pregunta que sirve de embocadura a la charla en otras preguntas más concretas que yo por lo menos me hago y sospecho que muchos de vosotros también os hacéis y que están en la cabeza de la ciudadanía, que pueden o no orientar el debate. Yo creo que los ponentes deben expresarse, como no podía ser de otra forma, con total libertad, pero yo sí que me atrevo a señalar una serie de puntos, unos interrogantes, que dejaré, como decía Bob Dylan, flotando en el viento. El primero que me gustaría plantear muy rápidamente es que hace más de 2 años que empezó la guerra de Ucrania. Precisamente hoy se han conocido cifras más o menos fiables de los costes humanos que el conflicto ha tenido para los contendientes, para Rusia y para Ucrania. Lo que hemos sabido hoy es que han muerto ya 1.200.000 ucranianos y alrededor de 200.000 rusos, en una proporción, por lo tanto, de 1 a 7, 1 a 8. Creo que las cifras son suficientemente elocuentes de la magnitud de la carnicería que se está produciendo en Ucrania. Y estas semanas también ha trascendido, es ya inocultable, un dato fáctico que quiero poner de relieve, y es que Rusia ha ganado la guerra. Hasta hace poco tiempo todavía esto se discutía y se ponía en duda. Yo creo que hoy ya es evidente que eso que debía decidirse en el campo de batalla se ha inclinado hacia donde todo el mundo sabía que se iba a inclinar hace 2 años. Porque no es que esto sea ninguna sorpresa. No. Todo el mundo mínimamente informado hace 2 años sabía cómo iba a acabar esto y lo único que había que determinar era cuánto iba a costar en tiempo y en vidas. Si esto es así, y yo creo que es así, la primera pregunta que me gustaría dejar flotando en el viento es: ¿era necesario? ¿Por qué se señaló, se etiquetó a quienes hace algo más de 2 años criticaban el envío de armas, defendían la necesidad de una negociación? ¿Por qué se les tildó de prorrusos? La pregunta que dejo flotando en el viento es: ¿alguien va a hacer autocrítica en los medios de comunicación, en la clase política? Este es un primer dato
que creo que es relevante en un día como hoy. El segundo, y voy muy rápidamente, tiene que ver con los costes del rearme. Se dice que elevar este verano el gasto en armamento al 2% del Producto Interior Bruto va a suponer una inversión adicional en España de 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. La pregunta es, ¿de dónde va a salir? Más allá de la cuestión concreta de las partidas presupuestarias que pueden verse afectadas, que es un debate falso en el sentido de que al final la cuestión es si a medio plazo organizar un ejército a este coste va a afectar o no al bienestar de la ciudadanía. Hay un informe circulando desde hace algún tiempo, yo tuve ocasión de cotejarlo cuando estaba en el Govern de la Generalitat, del que fui vicepresidente, que demostraba con datos que para mantener los estándares actuales de bienestar de la ciudadanía, no para progresar en derechos, no, para mantener los estándares actuales de bienestar en España, el gasto social necesitará incrementarse en los próximos 7 años en 30.000 millones de euros. Para mantener los estándares actuales, lo repito por tercera vez, en educación, en sanidad, en pensiones, 30.000 millones de euros. Si elevar al 2% el gasto militar supone invertir 10.000 millones de euros, ¿qué puede suponer para el bienestar de la ciudadanía a medio plazo elevarlo al 5% como se le está pidiendo a España? Yo creo que esta es una segunda pregunta que flota en el viento. ¿Qué consecuencias puede tener organizar un ejército, que en el fondo es de lo que se está hablando, para el bienestar de la ciudadanía, para los servicios públicos más básicos, para los derechos sociales de los que disfruta la ciudadanía? La tercera pregunta me la hice hace algunos días leyendo un artículo de prensa que publicó hará 15 días un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas. Seguramente el intelectual vivo más importante para la socialdemocracia europea, un referente absoluto para la orientación socialdemócrata durante las últimas décadas, y publicó un artículo en El País, no recuerdo el título, en el que fundamentalmente decía dos cosas. Una, por cierto, la introduzco, reconocía que había sido un error apoyar a Ucrania como se le apoyó y que Europa renunciara a tener posición propia. No lo digo yo, lo decía Jürgen Habermas en ese artículo. Pero luego decía una segunda cosa que es muy importante, y es que el rearme para él tiene sentido si se realiza en el ámbito de la Unión Europea. Si de lo que hablamos en el fondo es de organizar un ejército europeo. Hay ya incluso una manifestación convocada bajo la rúbrica de Más Europa que sigue precisamente esta orientación. Y a mí el artículo de Habermas, como todo lo que escribe Habermas, me hizo preguntarme algunas cosas. La más importante, que la dejo flotando en el viento: si es un ejército europeo, ¿quién lo va a mandar? Una pregunta que habría que responder. Un Estado, desde Max Weber, sabemos que es el monopolio concentrado de la violencia. Es un aparato que tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes en su territorio porque se reserva para sí el monopolio de la violencia organizada. Si eso se dirige con raíces en la soberanía popular, podemos hablar de un Estado democrático. Si ese monopolio concentrado de violencia, que es cualquier Estado, que es el que permite suprimir la violencia privada y pacificar la sociedad civil, se dirige desde instancias legitimadas por la soberanía popular, podemos hablar de un Estado democrático.
Pero un ejército europeo, ¿quién lo va a dirigir? ¿Von der Leyen, tal vez? ¿Y a quién va a obedecer von der Leyen? ¿Va a consentir Francia, pongo un ejemplo, que sus fuerzas armadas y su plataforma nuclear sea dirigida por una instancia distinta de sus propias autoridades legítimas? ¿Alguien en serio cree que esto es posible? ¿O Alemania? ¿O lo que se está planteando? Es una pregunta que queda flotando en el viento. Con un ejército europeo es la constitución de un directorio que paguemos todos, pero que esté al servicio exclusivamente de las potencias que dominan la orientación europea. Creo que es una pregunta importante, porque detrás de esto está el principio democrático. Y a lo mejor alguien está pensando en saltárselo. Yo he sido diputado en el Parlamento español. Sé lo que significa no votar absolutamente nada. Cuando yo tenía que votar unos presupuestos generales del Estado, o venían con el sello de la Unión Europea o no podía votarlos. Se está planteando que esto se eleve también, se extienda también a la política militar y de defensa en el ámbito de la Unión Europea. Creo que convendría clarificarlo. Y una última cuestión, y termino, porque tengo mucho interés en escuchar a los ponentes, creo que como todos vosotros, y en escucharos también a vosotros. Una última pregunta, que creo que además es la más importante, ¿no? Y la que se está haciendo mucha gente de la calle, y no digo esto como una frase hecha, porque es lo que puedo percibir cuando hablo, no sé, con los padres en el colegio, de los compañeros de mi hija o con otras personas. Una pregunta que creo que está en el ambiente, ¿no? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Que en el fondo es lo que preguntan los yayoflautas cuando organizan este acto. La pregunta es ¿para qué? Porque un ejército se organiza para dos cosas. O se organiza para defenderse, o se organiza para amenazar. ¿Defendernos de quién? Se publicó hace unos días un artículo muy interesante de un historiador solvente, por cierto, de Cieza, Antonio Fernández Ortiz, un artículo en El Salto, donde planteaba un tema muy sencillo que yo quiero traer hoy aquí a colación. Decía, oye, en los últimos 200 años, ¿cuántas veces ha atacado Rusia a Europa? Porque parecería que los rusos van a aparecer una mañana por Albacete. Si escuchas a algunos, da la impresión de que cualquier día nos pegan un misilazo que nos dejan tiesos. En los últimos 200 años, ¿cuántas veces ha atacado Rusia a Europa Occidental? La respuesta es ninguna. Ninguna. Antón, bueno, yo lo llamo Antón, es Antonio Fernández Ortiz, que es familia mía. Antón se remonta 500 años atrás. La respuesta sigue siendo la misma. Ninguna. ¿Sabéis cuántas veces ha atacado Europa Occidental o países de Europa Occidental a Rusia en los últimos 200 años? Como mínimo 7 en 200 años. Empezando por Napoleón y acabando por Hitler. 7 en 200 años. Alguien podría pensar que ahora que vuelven a sonar las mismas geografías, los mismos nombres de ciudades, ahora que vuelven a sonar las mismas cantinelas, alguien podría pensar que en lo que está pensando las élites que gobiernan en Europa es en continuar la guerra que se ha perdido en el campo de batalla. Alguien podría pensarlo. La pregunta, por lo tanto, es ¿para qué? Si no hay indicios serios, en mi modesta opinión,
de que Rusia vaya a aparecer por Albacete una mañana de estas, la pregunta es ¿para qué? Yo dejo estas preguntas flotando en el viento. Yo son las que me hago y creo que es probable que algunos o todos vosotros empaticéis con ellas. Y a partir de aquí me callo y seguimos o damos inicio al debate con los verdaderos protagonistas que van a intervenir a continuación. Lo harán por este orden. En primer lugar hablará Víctor, de Podemos, seguirá Juan Carlos, de Sumar, Susana, del Partido Socialista, y Penélope, de Izquierda Unida. Serán 7 minutos de exposición por cada interviniente y yo la verdad es que estoy deseando escucharlo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Lo primero que quería hacer es felicitar a los yayoflautas por esta iniciativa, por ser capaces de reunirnos y por vuestro trabajo siempre. Esta semana ha sido muy intensa. El pasado martes tenemos una concentración en San Esteban contra el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz. El miércoles un desahucio que se pudo parar. Y hoy viernes este debate. A mí, la verdad, sinceramente, no me da tiempo, no me da la vida para seguir la agenda activista de los yayoflautas. Como sabéis, el próximo mes de junio yo dejo mi escaño en la Asamblea Regional, cederé el testigo a José Luis Álvarez Castellanos de Izquierda Unida y espero tener un poco más de tiempo para seguir todas las convocatorias que hacéis, porque de verdad me da muchas veces envidia. Ya sabéis que yo tengo un alma más activista que diputado y me encantará pues estar en más convocatorias. Cedo el escaño además con mucho orgullo. Hoy en día se habla mucho de la unidad de la izquierda y yo creo que hay que, en lugar de predicarla, hay que practicarla y a veces pues dando pasos atrás para seguir dando pasos todos adelante. Quiero felicitar también a los yayoflautas por la honestidad con la que plantean este debate, porque efectivamente el título es muy acertado. ¿Debe Europa rearmarse? La palabra es rearme. Oímos el otro día a Pedro Sánchez decir que la palabra rearme no le gustaba nada, que era una palabra muy fea, que él había conseguido que el plan de rearme ya no se llame plan de rearme, que se llame plan safe, plan de seguridad, ¿no? Pero bueno, a nivel europeo el plan de rearme es esto, Rearm Europe, ¿vale? Y se llame como se llame, consiste exactamente lo mismo. Aquí no va de reforzar la seguridad, como se está diciendo, o de reforzar la defensa, las capacidades defensivas, o de reforzar la inversión en investigación. Todo eso son eufemismos. Aquí va de rearme, aquí va de invertir más en armas. Una inversión además con cifras récord. La Unión Europea ya lo ha anunciado, espera movilizar 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros son pocos o son muchos. Son más incluso que los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation alcanzaron 750.000 millones de euros. Los fondos para responder después de la pandemia, para reactivar toda la industria, la sanidad, para reforzar la educación, para reactivar el turismo. Pues bien, ahora para defensa, para armamento, 800.000 millones, más que todos los fondos Next Generation. Ese plan Rearm Europe consta de 5 medidas. La primera, la más importante, es la flexibilidad fiscal. Sabéis que la Unión Europea tiene unas normas fiscales muy estrictas, entonces ningún Estado puede tener una deuda de más del 3% de su PIB cada año y no puede superar el conjunto de la deuda más del 60% de su PIB estructural. Claro, esto lo está diciendo la misma Unión Europea, que en Grecia, en el año 2015, amenazó con vetar la exportación de medicamentos a Grecia o cerrar los cajeros automáticos si los griegos no pagaban la deuda porque se opusieron en un referéndum. Lo está diciendo la misma Unión Europea que en los años, desde el año 2011 al año 2016, impuso planes
¿no?, de ajustes totalmente brutales en España, en Portugal, en Irlanda, en Italia y también en la propia Grecia. Ahora para armamento ya no importa. Ahora sí, los criterios de deuda ya no importan. Los estados van a tener que gastarse en total 650.000 millones de euros en armamento de aquí al año 2030. De esos 650.000 millones a España le corresponden más de 52.000 millones, porque los 10.471 millones que ha anunciado Pedro Sánchez son solo para este año. De aquí al año 2030 esa inversión en armas va a superar los 50.000 millones de euros. La segunda medida del plan Rearm Europe, préstamo para defensa por valor de 150.000 millones, préstamos que habrá que devolver. La tercera medida, redistribución presupuestaria. Los fondos de cohesión de la Unión Europea, que se utilizan para políticas medioambientales, que se utilizan para inversiones en redes de transporte transeuropeas, todo ese dinero de medio ambiente, de transporte, se destina a armamento. La cuarta medida, se permite que el Banco Europeo de Inversiones financie a la industria de guerra. Y la quinta medida, una unión de ahorro para movilizar inversión privada en armamento, al servicio del lobby armamentístico. Estos datos ya son de por sí bastante terribles, innegables. Pero yo, al margen de estos datos, quería plantearos una reflexión y en concreto os voy a plantear dos preguntas. La primera coincide con la pregunta que ha hecho Illueca, que es: nos están diciendo que Europa debe rearmarse, pero ¿rearmarse para qué? ¿Para protegerse de quién? ¿Para luchar contra quién? ¿Quién es el enemigo? Y la segunda pregunta es: ¿qué es la seguridad? ¿Qué es lo que nos protege? Con respecto a la primera pregunta, yo tengo mi hipótesis. Esta hipótesis la planteé hace un mes en un acto que tuvimos con Irene Montero en Murcia. Se ha movido bastante por TikTok. Si no tenéis TikTok, todavía no lo controlan los americanos. Yo os recomiendo haceros TikTok. Y esa hipótesis es que, bueno, aquí el plan de rearme nos lo están vendiendo como una respuesta a la amenaza rusa, pero la decisión de aumentar el gasto en armas se toma, ojo, el 22 de abril, solo una semana después de que el ministro de Economía vaya a visitar a Washington al secretario de Estado del Tesoro de Donald Trump, el señor Scott Bessent. Yo tengo aquí la imagen de ese encuentro. Esto fue el día 16 de abril, ¿vale? Y esa reunión no fue una conversación. Los testigos dicen que fue una discusión, y que fue una discusión bastante acalorada. Lo que le dice Bessent es lo que le traslada es un ultimátum. Hay que aumentar ya el gasto militar al 2% y en 2030 al 5%. Es una orden directa de Donald Trump. Y ese es el titular en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, la decisión de aumentar el gasto militar no es una respuesta a la amenaza rusa. Es, ni más ni menos, que una respuesta al ultimátum de Donald Trump. Un Donald Trump que cada vez se lleva mejor con Rusia y que, al mismo tiempo, está acercando cada vez más la presión sobre China. Por lo tanto, para mí la respuesta, ¿rearmarse para qué? ¿Para qué quieren que nos rearmemos? Pues esa respuesta es muy clara. Para una guerra con Rusia no. Rusia no va a invadir Europa. Rusia ni siquiera ha sido capaz de conquistar el este de Ucrania en 3 años. Rusia es solo la excusa, es el espantajo para que los cómplices de Donald Trump en Europa cumplan con sus órdenes. Y esto, tanto Pedro Sánchez como Macron como von der Leyen lo saben perfectamente. A donde nos quiere llevar Donald Trump es a una guerra con China. Pero Trump no puede ir a esa guerra con China cuando todo el comercio mundial pasa por China. Por eso está planteando los aranceles, que son los misiles de una guerra comercial. Por lo tanto, lo que está buscando Trump, lo que están buscando las élites mundiales, no es una guerra con Rusia, sino prepararnos para un conflicto aún mayor con China, para un conflicto a nivel mundial. Primero caen las bolsas, eso lo hemos visto desde la Primera Guerra Mundial, primero caen las bolsas.
pero después caerá la juventud de Europa en los campos de batalla. Sucedió en la Primera Guerra Mundial, sucedió en la Segunda. Nunca la potencia hegemónica ha permitido que otra potencia que viene por detrás alcance la hegemonía de forma pacífica, y esto va a volver a pasar. Por eso, cuando desde Podemos decimos que la principal tarea política es la paz, nos lo tomamos muy en serio, porque esto es lo que realmente viene. Nuestro enemigo no son los trabajadores rusos, no son los trabajadores chinos, tampoco es el pueblo norteamericano, son las élites mundiales, empezando por las de Estados Unidos, que quieren llevarnos otra vez a una guerra mundial. Y frente a eso, nosotros volvemos a repetir con Julio Anguita: malditas sean las guerras, malditos sean los que las hacen y malditos sean también los que las financian. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? Sí, se oye bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero quiero decir que es un placer compartir mesa con compañeros como Penélope, como Víctor y como Susana. Y si algo tengo claro, entre otras cosas, es que hoy la mayoría de grupos que venimos aquí venimos a hablar de la paz y no precisamente del rearme, ante lo cual ya de antemano evidentemente decimos que estamos abiertos y radicalmente en contra. Creo, no solo nosotros, desde Movimiento Sumar, sino en general esta mesa. Creo que es interesante poner un poco un contexto general de la situación en la que está la Unión Europea, que se encuentra como frente a tres frentes principalmente, ¿no? El primero, que es el que todas y todos sabemos, que es Donald Trump, que si ya ha llevado un país que era abiertamente imperialista, pues ahora ha ocupado a las élites tecnofascistas al frente de un imperio, por decirlo de algún modo, que está en decadencia y que, entre otras cosas, lo que quiere es acabar por la vía rápida, que generalmente es la vía mala, la mayoría de los conflictos en los que se encuentra. También, por otro lado, tenemos a la Rusia de Putin, que es un Estado que lleva, diría que mínimo una década, siendo un entramado bastante autoritario, con una visión claramente imperialista que necesita tener una serie de estados vasallos a su alrededor, y puedo poner varios ejemplos, que si no ceden a sus intereses, pues acaban siendo invadidos de una manera u otra. De hecho, en verano estuve en uno que era Georgia, que tiene dos regiones que tienen su territorio invadido, que es Abjasia y que es Osetia. Y luego una extrema derecha que está bastante envalentonada por el ascenso de Donald Trump, pero que se debate un poco entre el seguidismo hacia las políticas que tiene Donald Trump, lo cual les lleva a una especie de confrontación consigo mismo, ¿no? Porque ellos dicen ser patriotas, ¿no? Y al final Donald Trump está poniendo aranceles a sus propios países, o virar hacia posturas más propias de la extrema derecha europea, como pueden ser Marine Le Pen, como puede ser Orbán, o como puede ser, por ejemplo, Giorgia Meloni. Y en realidad este es un poco el ambiente en el que está Europa en este momento, ¿no? Y aquí las élites europeas se han dado cuenta, hay que decir que un poco tarde, eso es bastante cierto, de tres cosas, ¿no? Por un lado, que Estados Unidos evidentemente ya no es un socio fiable, pero ya no es un socio fiable en general, ni siquiera para los que éramos sus aliados, supuestamente, ya que está conspirando contra miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Y el ejemplo más reciente ha sido Groenlandia, que pertenece a un miembro de la OTAN, que es Dinamarca. Además que Europa tiene una excesiva dependencia de la OTAN, eso es algo evidente, y además que es una alianza que la propia Estados Unidos quiere desmontar, y lo ha demostrado y lo está diciendo abiertamente, porque le sale muy caro mantener la OTAN. Y por último, que Ucrania es una línea roja para la Unión Europea frente a una Rusia expansionista y que es abiertamente hostil hacia los valores que representa la Unión Europea, ¿no? Y eso cualquiera que haya ido a Rusia lo puede ver. Y ante esto pues surge una dicotomía que es bastante preocupante porque parece que no caben grises, es el rearme y el que Europa siga pues tal y como está y que quede un poco, digamos, emparedada entre estos dos imperios, el estadounidense y el ruso, que son abiertamente expansionistas y que lo han demostrado. Entonces, en este sentido, Europa, desde nuestro punto de vista, tiene que evitar a toda costa que la solución sea gastarse millonadas en armamento, sobre todo cuando eso no soluciona ninguno de los problemas que tenemos de fondo, y ya que el principal problema aquí, que es una palabra que no se ha mencionado, igual si se menciona, que es la autonomía estratégica, y que engloba, entre otras cosas, pues una serie de problemáticas, ¿no? Primero, que la Unión Europea no tiene una estrategia propia que no dependa de los intereses de Washington. Y eso tiene que ser primordial. Llevamos desde 2013 intentando en la Unión Europea coordinarnos con una política exterior común. Luego, que Europa no tiene estructuras de poder, de seguridad que sean propias. La mayoría dependen de Estados Unidos y de empresas de Estados Unidos. Y luego, que hay una carencia clara de una coordinación entre los propios países europeos que no haga precisamente que los países, de manera individual, tengan que aumentar su gasto
en solitario, sino que la suma de todos los países, que eso es la apuesta, pues sea más efectiva en su conjunto, que cada Estado aumente su presupuesto, que en realidad no lleva tampoco a nada. Entonces, siguiendo lo anterior, nosotras desde Movimiento Sumar pues pensamos lo siguiente, ¿no? Por un lado, que una seguridad centrada en la militarización resulta completamente ineficaz ante el tipo de amenazas complejas que hace frente a la Unión Europea, que ya no es una cuestión militar, es una cuestión de ciberseguridad, es una cuestión de otras muchas cosas que podremos abordar seguro en el debate un poquito más adelante. También que los enemigos de Europa, por decirlo de algún modo, están también dentro de ella y además hacen gala de ese quinta columnismo incluso dentro del Parlamento español. Y el caso más claro lo tenemos todas en la mente, que es Vox, ¿no? Entonces, tenemos la obligación, no solo como España, sino como Unión Europea, de impulsar una Unión Europea que sea independiente y sobre todo que sea capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero desde un punto de vista de seguridad humana, que es un concepto que no solo manejo yo, sino que maneja Naciones Unidas y el PNUD, que es una seguridad que abarca seguridad alimentaria, seguridad de las tecnologías, ser independientes en las energías. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces, nuestra propuesta de seguridad e independencia a través de la Unión Europea pasa por lo siguiente, ¿no? Una autonomía en nuestra política exterior que no tenga injerencias de ningún Estado y mucho menos de Washington, que se cree una infraestructura digital soberana que no nos subordine ni a Elon Musk ni a ninguna otra empresa estadounidense, porque hay una cosa que no se menciona mucho, que por ejemplo Amazon posee la mayoría de cables de fibra óptica que nos conectan precisamente a Internet, ¿no? Y eso creo que es preocupante. Un plan de reindustrialización que sea pública y que sea verde, que descarbonice nuestra economía y sobre todo que no se anteponga a los lobbies de defensa y a los lobbies industriales por encima de la sostenibilidad, ni de nuestro país ni en general de la Unión Europea. También tener la capacidad de producir nuestros propios medicamentos, nuestros propios microchips, que no nos haga depender de terceros países como ya pasó durante la pandemia, que Europa se quedó desconectada a nivel global precisamente de esa cadena de suministros porque no somos capaces de producir nuestras propias tecnologías y nuestros propios materiales. Y por supuesto también hacer del estado de bienestar que sea algo irrenunciable. Y esto es muy importante porque de verdad que una democracia que sea fuerte, una democracia que sea sana y que tenga inversiones públicas en los sectores claves, es una democracia que siempre va a querer estar en paz. Y eso es lo que buscamos, democracias que estén en paz. Y por último, y creo que esto es interesante también, que creo que la izquierda tiene un poco el deber de volver a levantar una internacional de los y de las trabajadores y que dé un poco esperanza a este nuevo mundo y sobre todo que nos haga salir un poco de esa sensación que tenemos siempre de derrota, de estar peleando contra todos y todas a sabiendas de que precisamente somos clave en Europa para evitar una deriva autoritaria como la que estamos viendo en Estados Unidos, como la que estamos viendo en otros países de la Unión Europea que tienen una extrema derecha muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que atajar. Buenas tardes. En primer lugar, pues darle las gracias a Yayo Flauta por organizar este tipo de debate. Creo que es un tema interesante en el que, como decía el compañero de Movimiento Sumar, estamos en el fondo de acuerdo, pero sí que hay ciertas discrepancias que es bueno que razonemos y que debatamos y que cada uno de vosotros y vosotras tengáis claro. Están conmigo en que estamos ante un nuevo contexto geopolítico, ante un mundo de creciente incertidumbre, una nueva crisis provocada, entre otros, por el regreso del neoimperialismo ruso y el giro radical de la política estadounidense con la llegada de Trump. Y que esto nos obliga a que los y las europeas pues demos un paso al frente y trabajemos en la integración en temas pendientes desde hace demasiado tiempo, como son la política exterior, la seguridad y defensa y la competitividad. Todos sabemos que la Unión Europea nació como un proyecto de paz para evitar la violencia entre vecinos y garantizar la convivencia pacífica. Y ha ido creciendo para combatir la degradación del medio ambiente, la pobreza y las injusticias que alimentan conflictos armados. Por eso, en este momento, el papel de Europa es más importante que nunca. Vivimos en un tiempo, por desgracia, en el que el orden que conocíamos, el que nos habíamos dado con unas reglas de juego más o menos razonables y compartidas, está siendo desafiado por una lógica del poder.
Un poder que quiere imponer la ley del más fuerte y que nos empieza a dibujar un mundo aún más injusto, más arbitrario y más dado al conflicto. Esos líderes, algunos de ellos votados, desde su lógica de lo que es el poder, creen que las democracias, los derechos humanos, el derecho internacional, la soberanía de los países pueden ser pisoteados cuando ellos consideren, porque para ellos la política y la vida en general es imposición y dominio. Nos encontramos en un momento en el que o se está con la democracia o con la tiranía, o se defienden los derechos humanos y el derecho internacional, o se justifica la agresión del más fuerte sobre el más débil. Y desde el PSOE estamos convencidos que la mejor respuesta en estos momentos es más Europa, una Europa más unida, más fuerte, más comprometida y más segura. Una Europa que deja de ser dependiente de terceros y se hace a cargo de su propia seguridad. Porque no olvidemos que hasta hace pocos meses estábamos muy tranquilos bajo el paraguas de Estados Unidos. Pero ahora, con la llegada de Trump, que habla de la Unión Europea como si fuéramos enemigos, pues esto hace que nos tengamos que replantear todo. Y nosotros estamos convencidos que invertir en seguridad no significa elegir la guerra. Lo siento, pero no, para nosotros no es elegir la guerra. Para nosotros invertir en seguridad es invertir para garantizar la paz. Debemos invertir para mejorar en nuestras capacidades de disuasión. Esa es la clave, la disuasión. Porque los tiranos no atacan a quien sabe que se puede defender. Esto es como el patio del colegio. Los matones de patio del colegio defienden al crío débil, no al que sabe que se puede defender. Y es importante la capacidad de disuasión para que podamos seguir con los debates que de verdad nos interesan, por lo menos a los que estamos presentes en esta mesa y seguro que los oyentes. Aquellos debates y temas que nos preocupan y nos surgen. Pero insisto, sin seguridad, todo lo demás pasa a un segundo plano. Tanto en la Unión Europea como en la OTAN, en los últimos tiempos, se han definido distintas amenazas para España y para Europa. Conflictos armados, como el que está ocurriendo en Ucrania, emergencias climáticas, ataques híbridos, ciberataques que colapsan servicios, fuerzas paramilitares privadas para sabotear cadenas de suministro, el empleo de las redes sociales para desinformar, para polarizar a la población y generar desafección en las instituciones, el terrorismo internacional, y así podría seguir con un largo etcétera de amenazas. Creo que hay que saber, y es importante que lo conozcamos todos, que solo durante 2024 Europa sufrió alrededor de 10.000 ciberataques que alteraron la vida de la ciudadanía afectada y que causaron pérdidas económicas de 44.000 millones de euros. Y en España fueron, solo en 2024, 177.000 ciberataques, de los cuales 1.000 tuvieron como objetivo infraestructuras y servicios críticos. Y hasta ahora pues hemos conseguido ir frenándolo, pero es que los malos también mejoran sus capacidades y España tiene un riesgo alto de quedar muy atrás. Por eso consideramos que es imprescindible que Europa y España amplíen y modernicen sus sistemas de seguridad. Lo que pretende el Gobierno de España, y así lo ha dicho el presidente Sánchez en varias ocasiones, es invertir en seguridad, y que no es incompatible con invertir en el estado de bienestar y las políticas sociales, sino que es garantía de que podamos seguir haciéndolo. Deberíamos tener claro que fortalecer nuestra seguridad no es cuestión de belicismo, más bien todo lo contrario. Es cuestión de soberanía, es cuestión de garantizar que Europa y España no depende de nadie para defender sus valores y su futuro. Seguimos creyendo que la diplomacia, los derechos humanos, el derecho internacional son las mejores herramientas para la seguridad global. Pero por desgracia no todos lo ven así, y eso es una realidad. Y otros que ostentan muchos hilos de poder, pues no lo ven así, no lo ven como lo vemos nosotros. Todo esto es una realidad que desgraciadamente no se soluciona solo con protestas ni con comunicados condenando los actos. Que hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, y que ser muy contundente, pero en solitario no solucionan estos temas tan importantes. Y o lo entendemos ahora o después será tarde. Lo que pretende el Gobierno de España con este incremento del gasto en defensa no es comprar más a Estados Unidos.
sino lo que queremos es reforzar la autonomía, la estrategia de Europa y España. Y esa es la clave. En eso trabaja el Gobierno de España desde 2018, desde que llegó a 2018. Ha habido ya 2 gobiernos desde ese momento, 3, perdón. En desarrollar nuestra propia tecnología y nuestra base industrial y de seguridad y defensa. Invertir para ser más autónomos. Y cuando hablamos de invertir en seguridad y defensa no hablamos de tanques y cañones. De verdad que no. Estamos hablando principalmente de tecnología y además de tecnología dual. Es decir, que se use para uso militar y civil. Y si bajamos al plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa que presentó hace unos días el presidente del Gobierno, nos venía a decir que la inversión se repartía en 5 partidas, pero no las voy a detallar. Me voy a parar porque se pueden resumir en 2. Una, la mejora de las condiciones de nuestros soldados, tanto las condiciones laborales como de su preparación y formación y el equipamiento para su protección. Y el desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías de uso militar y civil, como son las telecomunicaciones, el 5G, la inteligencia artificial, la capacidad de la nube y computación cuántica. Y al mismo tiempo modernizar aquellos sistemas de defensa obsoletos, porque lo tienen que saber ustedes. Nuestros sistemas de defensa mayoritariamente estaban obsoletos cuando llegó el PSOE y el resto de grupos al Gobierno en 2018. Lo que se pretende con esa modernización de aquellos sistemas obsoletos es ampliar su vida útil otros 20 o 30 años más, como es el caso de la modernización de la fragata F-100 o la adquisición de nuevos aviones cisternas para la extinción de incendios. 10 segundos. O ampliar nuestra flota de helicópteros de rescate y apoyo logístico de la UME. Y creo que en este tipo de inversiones estaremos todos de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo me sumo también a las felicitaciones al colectivo de Yayo Flautas por su defensa siempre de los derechos humanos y de la justicia social, porque su trabajo es incalculable, invaluable y necesario. Soy de los colectivos imprescindibles en esta región. Estoy viendo también gente que pertenece a otros colectivos de los que son imprescindibles y os damos las gracias por vuestro trabajo desinteresado. A partir de esto, bueno, yo sí quiero poner un poco cómo desde Izquierda Unida planteamos la cuestión del rearme y de la paz que hoy nos trae aquí, ¿no? Nosotros partimos de una idea muy clara, que no puede haber paz si seguimos basándonos en la fuerza y en la acumulación militar. No puede haber paz cuando el eje de las relaciones internacionales es el miedo y no la cooperación, cuando se gobierna con presupuestos para la guerra, pero nunca se garantiza la vida. La paz es más que la ausencia de la guerra, es un derecho síntesis, el derecho que permite el acceso a otros derechos. Sin paz no hay sanidad, no hay educación, no hay cultura, no hay pensiones, no hay democracia. Sin paz no hay derecho. Y como decía el filósofo Paul Ricoeur, la utopía es la lucha del presente por el sentido del futuro. Y es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Luchar hoy para ganar la paz de mañana. Y frente al mundo en una escalada armamentista, desde Izquierda Unida proponemos una alternativa que todas y todos deseamos. Una paz justa, feminista, desmilitarizada, global, desde abajo y a la izquierda. Pero para construir este horizonte necesitamos saber desde dónde partimos, desde dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí. Desde Marx y Engels sabemos que la guerra no es un accidente, sino una expresión estructural del capitalismo. El capital necesita expandirse y conquistar nuevos territorios e imponer sus normas. Y donde no llega el mercado, llegan los misiles. Por eso, el movimiento obrero siempre ha situado la paz como un objetivo estratégico y político, y no solo como una aspiración ética. Las guerras las provocan las élites, pero las sufrimos los pueblos. A partir de aquí es fundamental revisar cómo se ha configurado el mundo que habitamos. La llamada Pax Americana se construyó sobre 2 pilares, el miedo al comunismo y la supremacía del dólar. Estados Unidos no buscó en ningún momento garantizar la paz, sino mantener su hegemonía económica, política y militar. Tras 1945 emergió como potencia global y construyó su poder no sobre la paz, sino sobre la dominación. La OTAN no fue un instrumento de defensa, sino de expansión geopolítica.
Incluso después del fin de la Guerra Fría, la OTAN no se desmanteló, al contrario, se expandió hacia el este, incumpliendo las promesas que se le hicieron a Gorbachov. Y ha sido un actor desestabilizador en conflictos como Yugoslavia, como Afganistán, como Irak o como Libia. Los países de la OTAN hoy suman más del 56% del gasto militar mundial. Entre 2014 y 2024, ese gasto ha aumentado en un 93%, alcanzando 1,38 billones de euros anuales. España, por su parte, ha incrementado su gasto militar en más de 11.000 millones de euros anuales desde 2014. Pero esta no era la única vía posible. A lo largo del siglo XX y del siglo XXI se han firmado multitud de acuerdos. El Pacto de Brand-Kellogg, la Carta del Atlántico, los acuerdos de Helsinki, la Carta de París. Momentos históricos en los que parecía que la paz sería el nuevo lenguaje común. Pero cada vez que la paz ha chocado con los intereses de las élites, ha sido traicionada. La historia no se repite, pero sí empeora cuando no se aprende de ella. Y hoy, cuando vuelven a pedirnos más armas y más gastos, debemos preguntarnos ¿para qué es todo esto? Hablan de 800.000 millones de euros para reforzar la seguridad, pero Europa ya es la segunda potencia militar del planeta con 360.000 millones de euros anuales. ¿De verdad necesitamos más armas? Y lo peor es que el 63% de todos los contratos de defensa europeos en 2023 fueron adjudicados a empresas estadounidenses. Sí se le compra armas a Estados Unidos. ¿Dónde queda la llamada autonomía estratégica? Las grandes empresas militares de Estados Unidos, como Lockheed Martin, Raytheon, han crecido más del 400% en bolsa en los últimos 10 años. Y detrás de ellas están los fondos como BlackRock, Vanguard o Fidelity, que también controlan Airbus, Indra y Rheinmetall en Europa. El informe que estamos trabajando en Izquierda Unida, que se llama Consecuencias del rearme en cifras, lo deja clarísimo. Alcanzar el 5% del PIB en gasto militar, como exigen sectores de la OTAN, supondrá recortar el 13% del gasto social en España. ¿Quién gana con esto? Los fondos de inversión. ¿Quién pierde? La ciudadanía, el estado de bienestar. Por eso, desde Izquierda Unida planteamos otra forma de entender la seguridad y la soberanía. La respuesta no está en más armas, sino en cambiar el paradigma. Desde Izquierda Unida proponemos romper con la lógica del rearme y apostar por un modelo diferente, seguridad humana y seguridad compartida. Queremos una seguridad que no dependa de ejércitos, sino de derechos garantizados. Seguridad es sanidad pública, es educación gratuita, es vivienda digna, es trabajo decente y es medio ambiente sano. Además, defendemos una ONU democratizada, sin derecho de veto, con representación de todos los pueblos y capacidad real por la acción por la paz. También apostamos por una seguridad que no se base en la amenaza ni en los bloques militares, sino en la cooperación entre pueblos, en el respeto a la soberanía de todos los países y en el cumplimiento del derecho internacional. ¿Qué proponemos en la práctica? Pues la salida de la OTAN, que no es nada nuevo para nuestra organización, cierre de las bases militares extranjeras, que no es nada nuevo para nuestra organización, reducción progresiva del gasto militar, reconversión de la industria armamentística, control sobre las exportaciones de armas y refuerzo de los mecanismos de mediación y diplomacia. Porque lo tenemos claro, invertir en armas no da seguridad, invertir en derechos sí. Y si hablamos de dinero, conviene saber quién se lo lleva. No hablamos solo de geopolítica en este caso, hablamos de economía, hablamos de un negocio multimillonario controlado por los fondos de inversión. En España, el 80% del sector de defensa está concentrado en 5 empresas. Airbus, con un 40% en manos de fondos de inversión, Navantia, que es una empresa pública, Indra, 30% en manos privadas, GEDELS SBS, que es filial de General Dynamics de Estados Unidos, y SPAL, propiedad de Rheinmetall y financiada por Goldman Sachs y BlackRock, fondos de inversión que son grandes tenedores de vivienda y que también están provocando sufrimiento no solamente con las armas, sino con el acceso digno a la vivienda. Esto no es soberanía industrial, esto es colonización financiera. Empresas que se reparten miles de millones en dividendos, mientras que los pueblos europeos deben recortar en salud o en educación. Y más todavía, estos fondos no solo hacen dinero, toman también decisiones políticas. BlackRock influyó, te miraba por si me tocaba ya parar. BlackRock influyó directamente en las privatizaciones estratégicas en Panamá tras una simple llamada de su CEO con Donald Trump. El rearme no es protección, es negocio, es autoridad militarizada, es muerte financiada con dinero público. Por eso, ni en nuestro nombre ni con nuestro dinero. Y aquí llegamos al punto clave.
¿Qué papel debe jugar Europa en este momento histórico? La subordinación de Europa a la estrategia de Estados Unidos la ha dejado sin voz ni autonomía, asumiendo sanciones que dañan nuestra propia economía, permitiendo sabotajes de nuestras propias infraestructuras y financiando guerras mientras se recortan derechos sociales. Frente a esto, Izquierda Unida proponemos una Europa soberana, desmilitarizada y aliada con el sur global. Una Europa que no mire a Washington sino al mundo y que no obedezca a la OTAN sino a sus pueblos. Mientras Estados Unidos promueve la guerra, China propone conferencias de paz. Mientras Europa envía armas, Brasil plantea mediaciones. El mundo está cambiando y Europa tiene que decidir qué quiere, seguir siendo el peón o convertirse en sujeto político autónomo. La paz, desde luego, no es neutral. Es una toma de partido contra quienes hacen del miedo un negocio. Es una apuesta por la organización, por la desobediencia política y la ruptura con el consenso armamentista. La izquierda no podemos limitarnos a pedir solamente menos gasto militar. Tenemos que ser vanguardia de un proyecto alternativo de soberanía, de democracia y de justicia social. Frente al rearme y el miedo y el autoritarismo proponemos una Europa de paz desde Portugal hasta los Urales, relaciones justas con América Latina, con África y con Asia, una apuesta firme por la vida, por la diplomacia y por la solidaridad. Y como dijo el Papa Francisco, que tampoco es sospechoso de mucho, el mundo debe detener a los hombres de guerra, porque los inocentes siempre somos quien paga el precio de la injusticia. La paz no va a ser un regalo, será el resultado de la organización y de la resistencia. La paz es urgente, la paz es revolucionaria y la paz es nuestra. Muchas gracias. Porque vamos 20 minutos de retraso. Vale, de acuerdo. Me comentan aquí los organizadores si es posible acortar un poquito las réplicas para que pueda haber un poquito más de tiempo para el público, porque vamos con 20 minutos de retraso, ¿de acuerdo? Así que os pido por favor que hagáis un pequeño esfuerzo. Entramos en el turno de réplica. En teoría pues eran 5 minutos de réplica por cada interviniente. Si lo acortamos un poquito, mejor. Yo lo que había comentado con los ponentes pues es que un poco voluntariamente y según los ánimos se fueran pidiendo palabras y entrando en debate. Así que cuando queráis... No, un momento. Primero hay un turno de réplica. Es que no se oye. Arriba del micro. Perdón, hay un turno de réplica y luego entramos ya en un debate abierto en el que participe el público. Así que, quien quiera animarse a empezar, con total confianza. Susana, pide la palabra. Bueno, yo a veces en este debate he pensado que en los últimos 7 años el gobierno progresista solo estaba formado por el Partido Socialista. Parece que los demás grupos de la mesa no formaban parte de ello, y en los últimos 7 años se ha subido en 120 millones de euros el estado de bienestar, en 120.000 millones de euros el estado de bienestar, en 30.000 millones de euros las políticas verdes y de transición ecológica, y en 10.000 millones de euros el presupuesto de defensa. Y ustedes formaban parte del gobierno y no creo que le haya supuesto ningún problema. Creo que han demostrado, que el gobierno de España ha demostrado que es posible invertir en defensa, pero al mismo tiempo, de una manera muy elevada, invertir en políticas del estado del bienestar, en la dependencia, en incrementar las jubilaciones, en incrementar el salario de los funcionarios, en políticas de transición ecológica, y que cuando se quiere todo es posible. Pero es que es más, en los presupuestos de 2023 hubo un incremento del 26% en el presupuesto de defensa, la mayor subida de nuestra democracia en defensa, y todos los partidos presentes en esta mesa votamos a favor de ello. Con lo que quiero decir que tal vez debemos de ser realistas, y una cosa es lo que nos gustaría, que coincido perfectamente, desde el PSOE coincidimos totalmente con las propuestas de Izquierda Unida, pero la realidad hay que saber en qué mundo vivimos.
y el mundo en que vivimos, en que eso sería lo ideal, en que esas reglas de juego que nos dimos y que nos deberíamos de seguir dando y ampliando, sería lo ideal, pero no es lo real. Y lo real es que tenemos ciertos autoritarios que juegan con sus juguetes de defensa y no son juguetes de plástico, son realidad, son problemas reales. Creo que no, que está claro que son problemas reales, y si no, que se lo pregunten a los ucranianos o se lo pregunten a los pobres de Gaza. Cuando no hay seguridad, cuando no hay defensa, que es algo intangible, es verdad, es que en España es algo intangible, pero porque tenemos seguridad, y entonces la ciudadanía parece que no lo necesitamos, pero no lo necesitamos precisamente porque existe, porque sin seguridad no hay nada más. ¿O es que en Gaza están preocupados ahora mismo si sus hijos van al colegio o no? Por desgracia, esa gente está preocupada por si sus hijos van a sobrevivir o no van a sobrevivir, no si van al colegio o no van al colegio. Entonces creo que deberíamos dejarnos un poquito los deseos, que tenemos que trabajar para avanzar en eso, pero al mismo tiempo pisando suelo y siendo realistas. Y la realidad es que cuando el gobierno llega en 2018, las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas están mermadas. Y hay no que rearmarse, es que no es rearmarse. Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy actualmente, lo que se hace, uno de los productos estrella es, para que lo entiendan todos, bueno, las cartas de papel, pues electrónicas. O sea, si todos ya hemos dejado los planos y los mapas para viajar y vamos con el GPS en el coche, ¿no creen que es normal que nuestra Armada también vaya con un GPS, para que nos entendamos todos, en el barco, que les digan por dónde tienen que ir para llegar de un punto a otro? No sé, creo que eso, además eso, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Los GPS, el 5G, el microondas que tenemos en casa, son tecnologías que han sido duales, que empezaron en defensa y que han terminado usándose por el mundo civil. Después seguimos con la réplica, porque la verdad es que habéis dado para bastante. Muy bien, por dos minutos. Había pedido la palabra Víctor. ¿Tú también? Sí, si quieres después. ¿Hablo yo? Vale, bueno. Decir que en los presupuestos 2023 no estábamos Movimiento Sumar también, ¿eh? Pero bueno. Coño, pero era vicepresidenta Yolanda Díaz. La cuestión es que si algo sabemos aquí, por ejemplo, en Movimiento Sumar, en nuestro grupo... Que no se oye. Dice. No se oye, pero sí me oigo. Que Movimiento Sumar no estaba en el gobierno en el año 2023, cuando se aprobaron los presupuestos. Era simplemente para añadir el debate. Bueno, que si algo sabemos en el grupo parlamentario de Sumar es precisamente forzar al PSOE a tomar medidas de izquierda, ¿no? Recordemos que este año ha sido el reconocimiento del Estado palestino, entre otras cosas, ¿no? O el cumplimiento de la promesa electoral de reconocer la nacionalidad española a los saharauis, que era una cuestión que llevaba en el ambiente desde hace pues, como 40 años, ¿no? Más o menos. Así que como digo, el Grupo Plurinacional sabemos lo que es presionar y tirar del PSOE para que haga cosas particularmente de izquierdas. Entonces, aquí estoy de acuerdo con Penélope en una cosa, que es que la garantía de la seguridad europea lo que tiene que ser es brindar la democracia. Y para eso lo principal que tenemos que hacer es poner la cohesión social y la lucha contra la precariedad en el eje, ya no solo de las políticas de España, sino en el eje de la Unión Europea. Porque eso son políticas de seguridad y no el armamento. Entonces, la construcción de la autonomía europea no solo es compatible con la protección social y el estado del bienestar, sino que precisamente depende de ello. Pero concretamente, como he dicho y he mencionado anteriormente, creo que es fundamental invertir o empezar a invertir en una industria de tecnologías que nos haga autosuficientes. Insisto en que es preocupante la cantidad de dependencia que tiene la Unión Europea en empresas estadounidenses, incluso en empresas que vienen de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes. Y eso es lo que tenemos que atajar de primeras, ¿no? Y luego, pues para dar también más juego, yo creo que aquí juega una importante cuestión la necesidad de dar certezas a la ciudadanía. Eso es lo más importante, ¿no? Además, en una situación actualmente donde la crispación es tan alta y tampoco se puede culpar a la población de que en uno de sus principales problemas de su día a día sea la situación geopolítica en la que vivimos, que eso lo demuestran las encuestas últimamente. Entonces, creo que aquí la izquierda tiene que seguir siendo la primera línea de combate frente a la extrema derecha, que tiene un discurso precisamente destructivo y que es la verdaderamente belicista, porque recordemos que es la extrema derecha la que quiere, entre otras cosas, implantar el servicio militar obligatorio, y que estamos seguros de que si algún día, ojalá no llegue al poder, lo va a hacer sin ningún tipo de miramientos, ese sentido, ¿no? Y eso hay que ponerlo también encima de la mesa.
También la idea de que, esto vos lo dijo, de militarizar los mares para evitar que la población migrante llegue a suelo seguro aquí en España y en el resto de Europa. O lo de cerrar a Alicante las fronteras, incluso movilizando al ejército. Es que son cosas que son bastante de locura, que se han pasado por alto y que tampoco estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, esta certeza, si voy un poco concluyendo, lo que se hace, o como tienen que atajarse, es impulsando leyes que mejoren la vida de las personas, de los trabajadores y, sobre todo, la resolución de problemas de la juventud, como es el caso de la vivienda digna, que es uno de los principales problemas de despolitización en este país y que, si no se ataja, pues por supuesto irá peor. Sí, yo quería aclarar este tema de la seguridad, porque todos usamos las mismas palabras, pero con un significado diferente. Entonces aquí hay una gran confusión. Aquí desde el Partido Socialista se está diciendo, bueno, hay unos tiranos muy malos en el mundo, Putin y Donald Trump, y entonces frente a eso tenemos que invertir más en armas para estar más seguros. Pero claro, la manera de hacer eso es hacerle caso a Donald Trump e invertir más en armas tal y como nos lo pide, un 2% del PIB en 2025 y un 5% en 2030. Un aumento del gasto militar que no tiene nada que ver con lo de los años anteriores. Hablamos de una magnitud muchísimo mayor y con unos presupuestos que, queramos o no, pues van a incluir recortes, porque es lo que ha reconocido el ministro finlandés, es lo que ha reconocido también el primer ministro en Inglaterra, y eso es lo que va a pasar en España. Y es lo que está pasando ya, porque por primera vez los trabajadores que cobran el salario mínimo van a tener que pagar el IRPF. Eso es un recorte. ¿Para qué? 600 millones de euros que va a ingresar Hacienda de los trabajadores más vulnerables para gasto militar. ¿Qué es la seguridad? Pues la seguridad no son más armas. La seguridad es esto. La seguridad es tener un piso donde entrar. La seguridad es vivienda. Nosotros queremos que esos 10.000 millones pues vayan a vivienda. ¿Qué es lo que nos da seguridad? Pues una eléctrica pública. Lo hemos visto con el apagón. 5 días después, las grandes empresas energéticas todavía no explican por qué se ha producido el apagón. Pues se ha producido por su falta de inversión, por su falta de mantenimiento de la red, por su codicia. Necesitamos una eléctrica pública porque lo que ha pasado es una vergüenza. Esos 10.000 millones también los podemos utilizar para volver a socializar algo tan fundamental como la energía eléctrica. Eso sí que es seguridad. Susana, sí, tenemos ciertas contradicciones, a todos nos pasa, pero vamos, la intención es frenar a la derecha y a la ultraderecha para que las condiciones de vida todavía no sean peores. Y, bueno, en algunas ocasiones, pues tirar un poquito hacia la izquierda porque, como en el caso del incumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno con el contrato de armas a Israel, pues bueno, se olvida que tenemos que tirar más para la izquierda que estar en lo alto de la tapia y satisfacer los deseos de la industria armamentística, de la industria de muerte y de las empresas y los fondos de inversión que mantienen a Donald Trump y al neoliberalismo en Washington. Desde Izquierda Unida vamos a seguir trabajando en incrementar el estado del bienestar y para que no se le paguen millones de euros a estados genocidas y asesinos como Israel y que no se cree más muerte y más sufrimiento. Y nuestra organización está en ese camino y vamos a seguir ahí. A ver, Penélope, si es que yo creo que por ejemplo, con Israel no se compre nada de Israel, estamos de acuerdo, pero tendrá que ser de esta fecha en adelante. Los contratos anteriores, si no los cumplimos, lo único que vamos a hacer, porque así son nuestras leyes, es darle el dinero y tener que comprar después otra vez en otro sitio, con lo que en el fondo lo estamos haciendo muchísimo peor. Ya, bueno, pero es que vienen de atrás, son cosas que vienen de atrás. Bueno, yo después cuando usted quiera me pregunta lo que quiera y yo le contesto, no se licitó, no salió la licitación en abril. Pero, insisto, estos 10.471 millones de euros van principalmente a las condiciones laborales
de nuestros militares bases, no de los generales, sino de las bases, que su salario bruto suele ser de unos 1.200 euros. A que tengan mayor protección y mayor seguridad cuando están en una misión ahora mismo internacional, gracias a Dios. Esperemos que solo vayamos a misiones de paz y siga así. En reforzar nuestra UME, no estamos de acuerdo con reforzar nuestra UME, helicópteros, o sea, es que mayoritariamente está en eso, en tecnología para la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la nube. De verdad que el 60 y tantos % de nuestro, de estos 10.471 millones van a eso. Solo un porcentaje muy pequeño va a lo que ustedes dicen rearme, que imagino que será pues modernizar la fragata F-110, los aviones que están obsoletos ya y cuestiones así que son para dar seguridad a nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Oye, Susana ha cumplido 5 minutos, han pedido la palabra Víctor, que ha hecho 2 minutos, y Penélope, que ha hecho 1 minuto. Han pedido la palabra los dos. Si quieres, Juan Carlos, terminas tú, que has hecho 3 minutos. Muy breves, por favor. Cada minuto que ganemos es más tiempo para el público, ¿vale? Venga, Víctor. Pues nada, yo me quedo más tranquilo sabiendo que según el PSOE todo el aumento en gasto militar va a ir a ositos de peluche, a unicornios y a tecnología. Mira, os voy a poner un ejemplo. Uno de los contratos más importantes es también con Israel. No es el contrato de La Paz, ese es uno de los contratos más pequeños. El contrato gordo es el contrato del lanzacohetes múltiple SILA, un contrato por importe de 400 millones de euros que se firmó en diciembre de 2023 en cuanto Podemos salió del gobierno. Es un lanzacohetes, ¿vale? Dentro de esos 46 contratos por importe de 1.000 millones de euros, este es uno gordo. Es un lanzacohetes que está desarrollando Rheinmetall Expal, Escribano, que la quiere adquirir Indra, y Elbit System. Elbit System es la principal empresa de armamento israelí, es tecnología israelí, tecnología que el gobierno de España le ha comprado a Israel, el sistema PULS, ¿vale? Y esto parece que no nos toca, pero si buscáis en Google Rheinmetall Expal, os va a salir una fábrica en Jabalí Viejo, aquí en Murcia, en el municipio de Murcia, donde el pasado 30 de enero hubo un accidente con 6 heridos y una persona acabó falleciendo, ¿vale? Ese armamento se puede estar fabricando aquí y os podéis imaginar el ritmo del trabajo que tienen esos trabajadores. El turno siguiente, después de la explosión, obligaron a los trabajadores que estaban en shock a seguir trabajando. Eso está pasando aquí en la región de Murcia. La guerra no es algo abstracto, no es algo que no nos afecte a ninguno, es algo que ya está aquí y el régimen de guerra lo vamos a pagar entre todos. Lo vamos a pagar entre todos porque es que es mentira, es decir, el dinero que se utiliza para armas no se utiliza para otras cosas, no hay un dinero mágico que solo sirva para armas y solo para armas, como decía el otro día la ministra de Defensa, y frente a eso pues hay que hacer un frente común. Yo es que estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la compañera de Izquierda Unida, así que yo creo que de aquí tenemos que salir, que haya una unidad, pedir que se vote en el Congreso, que Yolanda Díaz no lo ha pedido, y votar en contra y tratar de que ese dinero vaya a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo, porque eso sí es patriotismo y eso sí es autonomía estratégica. Gracias. Muy rápida. Las condiciones laborales de los trabajadores, ya sean de la Fuerza Armada o de cualquier tipo de sector laboral, no está en cuestión. Y todo lo que sea mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, a nosotros nos vaya a tener al lado constantemente. Y con respecto a los contratos, a los 9 contratos que quedan, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora, frenarlo y no permitir que se lleven a cabo, porque además es un grave incumplimiento de los acuerdos del Consejo de Ministros.
Bueno, simplemente decir, yo iba... ¿Se oye? No. ¿Más? Hola. Es que hay veces que si te lo acercas se oye mal y otras veces que si te lo alejas no se oye. ¿Ahora está encendido, Juan Carlos? Hola. Ahora. Vale, bueno, yo iba a rebajar un poco la tensión, como no era de otra manera. Pero bueno, también tenía que decir, ya que nos has mencionado que los presupuestos de 2023 se prorrogaron al año 2024, ¿vale? O sea, vienen de atrás. En cualquier caso, lo que quería decir, y enfocándolo de nuevo hacia el tema que nos trae, que es Europa, yo creo que tenemos la oportunidad única, que por primera vez en muchos años, de gestionar una crisis geopolítica tan grave por parte de un gobierno de coalición, en este caso de las izquierdas con el PSOE. Y yo creo que revisando un poco las gestiones de otras crisis que se han venido dando, ¿no? Como por ejemplo la crisis de la caída del muro de Berlín, que se gestionó por parte del neoliberalismo más absoluto, o la crisis del año 2008-2011, que también se gestionó por la derecha, creo que lo más importante aquí es que por fin tenemos la oportunidad de ser una izquierda con capacidad ejecutiva, con capacidad de imponer lo que nosotras queremos y lo que nosotras deseamos para Europa, para la paz y para todo lo que venga. Entonces creo que, sobre todo, viniendo yo en mi caso de una generación que fue la generación de los recortes en sanidad y en educación, yo creo que los jóvenes de hoy en día no concebimos que dejemos pasar la oportunidad de gestionar nosotras, desde la izquierda, una crisis así y darle soluciones, porque de otra manera lo que los van a gestionar son precisamente la derecha y la extrema derecha, y yo creo que esa tiene que ser nuestro bastión más grande que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Muy bien, pues gracias a los ponentes por el esfuerzo. Si os parece, lo que hacemos ahora es abrir un turno de palabras. Veo alguna mano levantada. Dadme un momento.